Las 8:22 de la mañana. Gracias a ustedes por continuar en Despierta con CDN. Tenemos otra entrevista fuerte para esta mañana. Está con nosotros Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad, secretario también del Consejo Unificado de Empresas Eléctricas, de empresas distribuidoras de electricidad. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro recibirte. Andrés, ¿cómo va el proceso de trabajo? Durante algún tiempo te hemos estado consultando sobre el desarrollo, sobre la unificación de las sedes, cómo va caminando todo esto. Hay un interés del gobierno en las energías renovables y quiero que me hables particularmente sobre una denuncia que hiciste en redes sociales de un presunto, voy a llamarlo presunto hasta que la investigación concluya, presunto sabotaje de redes de distribución. ¿De qué se trata eso? Bueno, mira, empezando por lo último. Sí. Sí, nosotros identificamos en 2 casos, en 2 semanas consecutivas, hechos de sabotajes directos a las redes eléctricas. Un caso fue en la zona de San Francisco de Macorís, en el cual unas personas cortaron unos árboles de forma tal que cayeron sobre la línea de la línea de transmisión que va desde San Francisco, Sánchez, Samaná, con lo que nos dejó sin energía eléctrica esa zona. Y en el otro caso encontramos que alguien había tomado literalmente un poste de una línea de media tensión, que es la que da electricidad a la zona de Pedro Sánchez, Miches y ese litoral costero de la bahía, del sur de la bahía. Sencillamente le había entrado a hachazos para cortarlo. Y las fotos eran evidentes. Nosotros por eso hicimos la denuncia. Esto es tipificado dentro del marco de la Ley General de Electricidad como un atentado a la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Está penado y bueno, ahora mismo las autoridades están investigando el alcance de estos hechos, que no es la primera vez que ocurre. Vamos a ser honestos, no es la primera vez que ocurre. Hace unos años se hicieron varios atentados de este tipo a torres de transmisión. Hay algunas de esas personas desaprensivas que vandalizan activos de esta naturaleza sin tomar en cuenta el daño colectivo que causan. Porque cuando se cortaron esos árboles que cayeron encima de la red de transmisión de 138, graciosamente se nos quedaron casi 80.000 hogares sin electricidad. Lo que estaba sucediendo en Ramón Santana, de no haber sido detenido a tiempo la persona, hubiese significado que 12.000 o 14.000 personas se quedaran sin electricidad, que efectivamente se quedaron 3 horas sin electricidad porque tuvimos que cambiar el poste. Entonces nosotros lo que estamos ahora es tratando de reforzar la seguridad de los activos de la red para mantener la estabilidad del sistema. Y evidentemente estamos investigando las motivaciones que tienen estas personas, si es una acción dirigida o es simplemente una acción de vandalismo y raterismo, que ocurre, que les digo, ocurre mucho, nos ha ocurrido también en ocasiones en el malecón, y esto lo hemos identificado como raterismo, de que personas desaprensivas roban, cortan un tramo de línea, un tramo de cable, y prácticamente nos dejan el malecón apagado. Literalmente nos dejan el malecón apagado. Entonces nosotros lo que estamos tratando es reforzar la seguridad. También en la autopista de las Américas ha ocurrido varias veces. Estamos tratando de reforzar la seguridad para preservar la integridad de la red eléctrica, que es el activo principal del sector, y es la forma en la que a todos nos puede llegar electricidad a nuestros hogares. ¿Cuántas personas han sido sometidas o están procesadas por estos? No, ahora mismo estamos investigando, tenemos a 2 personas en investigación. Sí. Hicimos la correspondiente denuncia y estamos trabajando con el Ministerio Público para determinar responsabilidades e iniciar los procesos correspondientes. Andrés, algunas sedes siguen operando de manera deficitaria. ¿Qué ustedes pueden exhibir a esta altura del juego? Mira, Ramón, es interesante tu pregunta. Y es que, de hecho, sí, algunas sedes operan, o las sedes operamos lamentablemente aún de forma deficitaria. Es que no siempre es posible resolver en 12 meses un problema que viene del 64.
Ahora, ¿qué sí podemos exhibir? Mira, ahora mismo en el mes de octubre, en República Dominicana se ha establecido como un indicador de hacia dónde van las EDES desde el punto de vista administrativo, las pérdidas de electricidad. Te puedo decir, las pérdidas de electricidad las distribuidoras están rondando el 30%, cuando las combinamos las tres, que es 2% por debajo de cómo las encontramos. Las encontramos en 32%, las tenemos en 30%. Ahora bien, ¿qué es un 2% de lo que las encontramos? ¿Qué significa esto? Antiguamente el plan, las metas eran reducción de pérdidas de un 2%. Y a mí me han criticado bastante porque dicen que nosotros invertimos poco. Y es verdad, nosotros no invertimos 300 millones de dólares para reducir 2 puntos de pérdida, como se invertía antes. Nosotros invertimos 60, 70. Pero reducimos los mismos 2 puntos y probablemente en este año logremos reducir 3. Es nuestra meta de trabajo. Eso, y entendemos y estamos completamente confiados que con las metas de trabajo y los planes de inversión que hemos logrado estructurar, los cuales a su vez son alrededor de $1.000 millones menos que los que habíamos encontrado, nosotros vamos a lograr y a sobrepasar la meta de reducción a un 15% que establecimos en el Pacto Eléctrico para el año 2026. Estamos muy confiados en ello. Por el otro lado, también hemos logrado incrementar las cobranzas con las mismas tarifas. Nosotros luego llegamos, el año pasado las empresas distribuidoras cobraron unos 1.300 millones de dólares en el transcurso del año. Este año nosotros esperamos que vamos a superar los 1.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de unos 200 millones de dólares más en cobro, en caja, que es una de las cosas, junto con la planificación general que hemos hecho en el país, o sea, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, que no sé si ustedes recuerdan que hace 6 meses nosotros suscribimos un hedge, un seguro, para cubrir, darnos cobertura a los costos del gas natural, y esto ha evitado que las finanzas públicas se vean más presionadas por este incremento sustancial que han tenido los precios de los combustibles en el segundo semestre del año. Esto sumado al incremento de la cobranza, ha permitido que con todo el aumento de los costos de la energía, nosotros nos estemos manteniendo dentro del presupuesto. Habíamos establecido un presupuesto a principios de año de unos 895 millones de dólares. El déficit general del sector eléctrico va a ser, nuestra última proyección es que no va a superar los 920 millones de dólares, manteniéndonos al día con todo el mundo, pagándole a todo el mundo. Si comparamos con otros años, en el año 2019, por ejemplo, que es el último año prepandemia, el déficit del sector eléctrico fue 109 mil millones de dólares, fue más de 109 mil millones de pesos, fue más de 2.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de que probablemente en un año difícil de costos altos de energía, el déficit general, lo que las finanzas públicas van a tener que transferir al sector eléctrico va a ser menos de la mitad. Por el otro lado, y esto no es siempre agradable, nosotros nos hemos enfocado mucho en darle eficiencia a las empresas eléctricas y bueno, una de las cosas que hemos empezado a hacer es a racionalizar el tamaño, por ejemplo, de las nóminas. Cuando nosotros llegamos teníamos unos 8.800 empleados hace un año y habían alrededor de unas 1.500 personas que estaban en nómina pero que nadie las conocía. Hoy día esas 1.500, esas nóminas fueron cerradas de manera administrativa. Evidentemente hicimos la previsión para el pago de las prestaciones. Por un motivo que desconozco, nadie se acercó a pedir prestaciones dentro de esas nóminas. Y la nómina real ya está rondando los 7.500 empleados. Hemos reducido unos 1.300 posiciones dentro de la empresa para tratar de hacerla más eficiente. Y haciendo esto hemos logrado reducir las pérdidas e incrementar los cobros, que al final es la mejora de la operativa. Y sobre todo, y creo que lo más importante, hemos logrado
mantener el servicio eléctrico en sobre un 98%, aún en las condiciones más adversas. Hemos tenido situaciones adversas. Recordemos que hace 2 meses tuvimos una tormenta que literalmente nos dejó la ciudad de Santo Domingo y la región este sin energía. Logramos reponer el servicio eléctrico en unas 9 horas, lo que habla muy bien de la capacidad y del compromiso de nuestros técnicos. Pero también hemos logrado satisfacer en gran medida la demanda eléctrica del país. Y entendemos que sí, que el hecho de haber podido suplir la demanda que ha tenido el país mayormente, evidentemente aún tenemos fallas, se suscitan averías, aún no tenemos la red que quisiéramos, pero, vuelvo y les digo, desde 1964 es un problema que arrastramos, no es temporalmente posible resolverlo en 14 meses, pero sí, el haber suplido toda esta energía ha ayudado, creo que ha sido uno de los factores determinantes o que más ha aportado a que la economía nacional haya crecido sobre 2 dígitos. Pero le están metiendo un aumentico ahí llamado desmonte. Mira, no lo estamos metiendo nosotros realmente. Recuerda que... No, el pacto eléctrico, pero ustedes lo ejecutan. Bueno, nosotros uno de los compromisos que nosotros hicimos, que hizo el presidente de la República, era ejecutar lo que la sociedad había consensuado. La sociedad... Entonces se le pega a ustedes el aumento. ¿Quién aumentó la luz? Abinader. Bueno, vamos a ver cómo lo vemos. Puede ser también quién aumentó el suministro de luz. Abinader. Porque antes era común que aquí hubiera 8 horas de apagones en cualquier sector de la ciudad de Santo Domingo. Y ahora hay menos apagones. La gente ha vuelto a quejarse de que en sus sectores no les llega la luz. ¿Cuál es la diferencia y por qué la gente siente apagones ahora? Esa es una pregunta y te voy a hacer 2 para completar la ronda y que tengas una respuesta completa. Ustedes habían denunciado a inicio de su gestión que habían encontrado almacenes con montones de equipos eléctricos dañados, garantías que nunca se ejecutaron, compras que se hicieron de más sin ningún tipo de criterio. Quiero saber qué rumbo tomó eso y qué ha pasado con todo eso hasta este momento. Okay. Con relación a tu primera pregunta, Yulisa, la gente siempre, sí, la gente se queja ahora de que se le va la luz. Pero si tú te fijas en la queja de la gente, ¿cuál es? La queja es... Que se está yendo mucho la luz. Pero que se te está yendo de manera intermitente. O sea, te lo digo pues como receptor probablemente de las quejas. O sea, ¿ustedes prefieren que la gente se le vaya mucho la luz intermitente y no que tenga un solo apagón extendido? No, es que vamos por parte para entender cuál es la razón. Ok. Porque son razones diferentes. Cuando tienes un apagón de 8 horas, eso es producto de un programa. Es que la empresa decidió gestionar la demanda y restringir la oferta eléctrica. El tema de los apagones intermitentes que sí ocurrieron, han reducido bastante y ocurrió entre los meses agosto, septiembre, octubre. Tenían una razón y era la sobrecarga de las redes eléctricas. Por 2 razones esenciales. Primero, hemos pasado un verano inusualmente caluroso en República Dominicana. O sea, no era usual en nuestro país tener sensaciones térmicas a las 7 de la noche de 40 grados centígrados. Y no fue que ocurrió una vez, fue que lo sufrimos durante 3 meses corridos. Entonces, cuando tú tienes una situación así, evidentemente todo el mundo incrementa el consumo eléctrico. De hecho, llegamos a un punto en que la demanda agregada, el consumo general del país este año fue de 3.177 megavatios en el momento pico. Ese consumo de 3.177 megavatios, el sistema eléctrico lo esperaba para el año 2024. Entonces, evidentemente, eso implica una sobrecarga del sistema. Cuando empieza esa intermitencia, es que no es más que los transformadores se sobrecargan y empiezan a disparar sus propias protecciones para no dañarse. Entonces, el usuario ve que se le va la luz, cuando baja la temperatura y baja la protección, entra de nuevo el transformador. Nosotros ahora mismo, ¿qué hicimos para esto? Cuando vimos esta situación, lo que hicimos fue que iniciamos un proceso para mitigar de rebalance de carga.
porque también afecta, y esto llamo a la población nuevamente a la responsabilidad que tenemos que tener todos en el consumo eléctrico. Ese 30% de pérdidas de que hablamos, que estamos trabajando en llevarlo, con nuestra meta es que este año cerremos un poquito por debajo, de manera puntual, evidentemente, porque el arrastre lo traemos, y que el año que viene esté por debajo del 30, esté rondando el 20 y tantos, no es más que conexiones irregulares a la red. Esas conexiones irregulares a la red tienden a desbalancear circuitos de energía. Y esos desbalances de circuitos de energía son los que tienden a generar este tipo de fallas. Esa entrada y salida. Esas entradas y salidas, que es básicamente, que es la queja más recurrente hoy día. Entonces, ya esto es un problema técnico que estamos trabajando en solucionarlo. Ahora, con relación a tu segunda pregunta, que fue lo que encontramos, como ustedes sabrán, creo que lo comentamos acá en su momento, nosotros entre todas estas irregularidades que habíamos visto, hicimos una denuncia y posteriormente una formal querella contra las personas que, de acuerdo a los procesos de auditoría que habíamos hecho y que seguimos haciendo, habíamos encontrado algún indicio que podría suponer una responsabilidad y lo sometimos al Ministerio Público. Este proceso, con relación a algunos, la querella ya fue admitida por el Ministerio Público. De hecho, nosotros, el Ministerio Público le pidió a nuestros abogados que dividiéramos las querellas porque ya había una parte de las personas que estaban siendo procesadas y hoy día las empresas distribuidoras son el actor civil en ese proceso, que es lo que el Ministerio Público llamó la Operación Pulpo. Las empresas distribuidoras son el actor civil en representación del Estado. Esos son los pulpos eléctricos. No, ese fue, en el caso pulpo original, en el original, las empresas distribuidoras, porque esas personas también hubo indicios de responsabilidad y el Ministerio Público, al admitir la querella, pidió que se separara y que se integrase a ese proceso que ya llevaban. Eso es una cuestión de economía procesal. Nosotros, vuelvo y le digo, respetamos la estrategia del Ministerio Público completamente y en el otro caso ellos se mantienen en investigación. Debemos recordar que la institución competente es el Ministerio Público y nosotros respetamos completamente el orden institucional establecido en el país. Andrés, de cara al futuro, tenemos que ya despedir la entrevista, por eso te pido que me ayudes a hacer lo más breve posible, preciso en tu respuesta. Ustedes han anunciado un proceso de quizás inversión privada en las EDE. La semana pasada me parece que vi una reunión en la que participó el ministro Almonte. Están auditando las EDE para mostrar estados financieros. ¿Cuál es el interés de inversionistas privados? ¿Se ha avanzado en algo sobre eso? Y me llamó particularmente la atención sobre un proyecto de expansión de redes distribuidoras de electricidad que fue anunciado por el responsable de esta materia. Mira, con relación, desde el principio, en el programa de gobierno del presidente Abinader, uno de los puntos que veía o que se ven con interés para el sector eléctrico es abrir las posibilidades de participación del sector privado, no solo en el ámbito de la generación, sino también en el ámbito de la distribución. Para tales fines, ahora mismo lo que se está analizando a través de la entidad competente, en este caso, que es la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, cuál sería la fórmula óptima para esa participación. Evidentemente, en cualquier caso, el Estado va a preservar la propiedad accionaria de la empresa, pero sí es importante buscar alianzas, porque, como siempre hemos dicho, el problema eléctrico viene del 64 y sería muy pretencioso que el gobierno dominicano presuma que va a poder resolverlo solo en un cuatrenio. Para poder resolverlo necesitamos el concurso de todos, de la ciudadanía, del empresariado, de todo el mundo. Entonces lo que se está analizando es cuáles serían esas fórmulas de participación. Por el otro lado, sí, hay la empresa, por un lado, hay varios proyectos de expansión de redes. Específicamente en el caso de Edesur, ahora mismo estamos trabajando en un proceso de expansión de la capacidad de distribución para garantizar el suministro, sobre todo en el Gran Santo Domingo, desde hoy hasta la próxima década.
Queremos ampliar subestaciones importantes. Ya vamos a lanzar la licitación para la ampliación de subestaciones importantes, como la más grande que tenemos, la del 10,5 de la carretera Duarte. También para descargar las subestaciones de la zona sur, estamos viendo hacer una nueva subestación de cierta envergadura en la avenida Luperón. Pero también hay un proyecto también estamos buscando ya financiamiento para hacer lo mismo en la concesión este y en la concesión norte, con fondos propios. Ahora mismo estamos trabajando en la repotenciación de la subestación de Jarabacoa. Lo mismo hicimos con la subestación de Dajabón, eso lo hicimos en alianza dentro del marco de la ley con el grupo Codevi. Y en el este ahora mismo vamos a hacer una intervención en las subestaciones de Timbeque, que es el nodo histórico de la ciudad de Santo Domingo, pero también pensamos hacer intervenciones en la subestación de Santo Domingo Norte y en subestaciones del este como la de San Pedro de Macorís y Atomayor. Pero en adición a eso hay una necesidad, que es que tenemos que expandir la capacidad de transmisión en República Dominicana. Sobre todo porque, y fue lo que nos quedó en el aire, República Dominicana estamos creciendo bastante en la inserción de energías renovables. O sea, el gobierno, hemos transparentado ya la forma de casación de los contratos, de transacción de los contratos de fuentes renovables. Ya los precios son transparentes, hay una resolución que establece cuáles son los precios de cada tecnología en cada zona. Ya las empresas distribuidoras estamos claros de qué es lo que contratamos, cómo lo contratamos y también los concesionarios. Entonces, esta inserción de energías renovables obliga, como los recursos renovables normalmente están un poquito alejados de lo que son los centros tradicionales de consumo, obliga a que se expanda la red de transmisión eléctrica, y ese proceso también se está estudiando desde dicha entidad para hacerlo ya sea como alianza público-privada o conjuntamente con los agentes generadores. Bien. Pues muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado en esta mañana. Tenemos ya que despedirte. Bueno, esperamos verte en una próxima oportunidad. Que tengas feliz resto del día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.